Este video se trata de 10 datos sobre el Imperio Ruso. En los vastos confines de la historia, se alzó un coloso. Un imperio forjado en el hielo y la ambición, que se expandió sobre 3 continentes. Desde la mente visionaria de un zar que desafió las tradiciones, hasta la opulencia de sus palacios y la lucha de millones de siervos. Un régimen autocrático que parecería eterno, pero que se enfrentaría a guerras, revoluciones y a su propio y inevitable ocaso. Este es el ascenso y la caída del Imperio Ruso. La proclamación del Imperio Ruso el 22 de octubre, 2 de noviembre en el calendario gregoriano, de 1721 marca un punto de inflexión crucial en la historia de Rusia, representando la culminación de las ambiciosas reformas de Pedro I el Grande. Este evento trascendental ocurrió inmediatamente después de la victoria rusa en la Gran Guerra del Norte, 1700-1721, un conflicto prolongado y agotador contra la entonces poderosa Suecia, que permitió a Rusia consolidar su acceso al mar Báltico, una ventana estratégica a Europa, y emerger como una potencia continental indiscutible. En una ceremonia solemne, el Senado ruso, en un acto unánime, otorgó a Pedro los títulos de Padre de la Patria, Atец Отечества, Emperador, Imperator, y el Grande, Veliki. Este cambio no fue meramente cosmético, simbolizaba la transformación radical de un zarato moscovita, tradicional y aislado, en un moderno imperio europeo, centralizado y burocrático. La fundación del imperio fue, en esencia, la consagración política de un proyecto de Estado forjado a través de 2 décadas de esfuerzo bélico, la intensa occidentalización de la administración, el ejército y la cultura, y la construcción de una nueva capital, San Petersburgo, diseñada desde sus cimientos para ser el símbolo de esta nueva Rusia ilustrada y expansionista. La magnitud territorial del Imperio Ruso en su apogeo lo consagra como una de las entidades políticas más colosales que el mundo haya visto. Alcanzando su máxima extensión alrededor de 1866, sus dominios se expandían sobre una asombrosa superficie de 22.8 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 24 millones según algunas fuentes, una cifra que lo sitúa de manera incontestable como el tercer imperio más extenso de la historia, solo superado por el Imperio Mongol y el Imperio Británico. Este titán terrestre era un imperio contiguo, una masa continental única y continua que se extendía sin interrupción desde las llanuras de Polonia y el mar Báltico en el oeste, hasta el estrecho de Bering y las costas del Océano Pacífico en el este, desde el gélido Océano Ártico en el norte, hasta las montañas del Cáucaso y los desiertos de Asia Central en el sur. Esta inmensidad no era solo geográfica, sino también humana y ecológica, abarcaba 3 continentes, Europa, Asia y, con la posesión de Alaska hasta 1867, América del Norte, e integraba una diversidad pasmosa de climas, ecosistemas y más de 200 grupos étnicos distintos, todos bajo el cetro de un único emperador, el zar, gobernando desde el simbólico ombligo de su poder en San Petersburgo. La historia del Imperio Ruso está marcada por una dualidad capital que refleja su evolución identitaria, con el traslado de la capital de Moscú a San Petersburgo en 1712 como el acto fundacional más simbólico de la era de Pedro el Grande. Este no fue un simple cambio de sede administrativa, sino una declaración de intenciones audaz y revolucionaria. Moscú, la ciudad sagrada de la vieja Rusia, coronada por las cúpulas acebolladas de sus iglesias, y anclada en las tradiciones eslavas y ortodoxas, cedía su puesto a una urbe creada de la nada sobre un pantanoso e inhóspito delta del Báltico, conquistado a los suecos. San Petersburgo fue desde su primer plano la ventana a Europa que Pedro anhelaba, una ciudad moderna, occidental y racionalista, diseñada con una planta geométrica de avenidas rectas, canales que le valieron el apodo de la Venecia del Norte, y palacios de estilo barroco y neoclásico que rivalizaban con los de París o Ámsterdam. Mientras el Kremlin moscovita simbolizaba el ayer, San Petersburgo, con su almirantazgo, su fortaleza de Pedro y Pablo y su eventual museo del Hermitage, encarnaba el futuro imperial. Aunque Moscú nunca perdió su corazón espiritual, San Petersburgo se consolidó como el centro neurálgico del poder político, militar y cultural del imperio durante más de 2 siglos, el escenario donde la dinastía romano proyectaba su poderío hasta que, irónicamente, la revolución de 1917, que pondría fin al imperio, devolvió la capitalidad a Moscú en 1918. La expansión del Imperio Ruso no se limitó al continente euroasiático, sino que cruzó el Océano Pacífico para establecer una presencia colonial en América del Norte, un capítulo fascinante y a menudo menos conocido de su historia.
Esta proyección transcontinental comenzó en el siglo XVIII impulsada por los cazadores de pieles, Promyshlenniki, y compañías comerciales, como la Compañía Ruso-Americana, que seguían la valiosa población de nutrias marinas. Así, en 1799, se estableció formalmente la América Rusia, con su capital en Novo-Archangelsk, la actual Sitka, Alaska. Sin embargo, la ambición rusa no se detuvo en Alaska, en un audaz movimiento para asegurar fuentes de alimentos para sus colonias septentrionales y expandir su influencia, el imperio avanzó mucho más al sur. El 15 de septiembre de 1812, el comerciante Iván Kuskov fundó Fuerte Ross, Krepost Ross, a solo 100 kilómetros al norte de la española San Francisco, en el territorio de la Alta California. Este asentamiento se convirtió en el puesto fronterizo más meridional del Imperio Ruso en América, y funcionó durante 29 años como un puesto agrícola, ganadero y de comercio de pieles, estableciendo contactos, a veces tensos y a veces cooperativos, con los colonos españoles y luego mexicanos, así como con las comunidades nativas. La lejanía, la escasa población rusa y las presiones de otras potencias llevaron al imperio a abandonar sus aventuras californianas, vendiendo Fuerte Ross en 1841 y, finalmente, vendiendo Alaska a los Estados Unidos en 1867 por $7.2 millones, un tratado firmado por el zar Alejandro II que puso fin al sueño de una Rusia americana, y marcó el repliegue definitivo del imperio del continente americano. La economía y la estructura social del Imperio Ruso, hasta bien entrado el siglo XIX, se sustentaron sobre los hombros de un sistema opresivo y arcaico, la servidumbre, krepostnoye pravo. Este sistema, que alcanzó su forma más severa, y comparable a la esclavitud bajo el reinado de Catalina la Grande, constituía el pilar oculto del esplendor imperial. Millones de campesinos siervos, que representaban más de un tercio de la población, no eran dueños de sus propias vidas, eran ligados legalmente a la tierra que trabajaban y eran considerados, junto con dicha tierra, como propiedad de la nobleza terrateniente, goryanstvo. Un siervo podía ser vendido, hipotecado, intercambiado o separado de su familia por la voluntad de su señor, careciendo de derechos civiles básicos y viviendo en una condición de perpetua dependencia y pobreza. Su trabajo forzado era lo que generaba la riqueza que permitía a la aristocracia rusa mantener su lujoso estilo de vida en San Petersburgo y Moscú, y financiar las campañas militares del Estado. Sin embargo, este sistema generaba una tensión social latente, y un atraso económico cada vez más evidente. Fue el zar Alejandro II quien, reconociendo el peligro de una revuelta masiva y la necesidad de modernizar el país, decretó en 1861 el Manifiesto de Emancipación, liberando formalmente a todos los siervos. No obstante, esta emancipación fue incompleta y frustrante para los campesinos, quienes se vieron obligados a pagar redenciones abultadas al Estado durante décadas por la tierra que recibían, parcelas que a menudo eran insuficientes y de mala calidad. Esta reforma, si bien eliminó la institución legal, no resolvió el problema agrario y generó un profundo resentimiento que seguiría alimentando el descontento revolucionario en las décadas siguientes. El Imperio Ruso no era un estado homogéneo, sino un gigantesco mosaico de pueblos, culturas y credos, una diversidad extrema que era el resultado directo de sus centurias de expansión militar y anexión territorial. Gobernar sobre más de 200 grupos étnicos diferentes convertía al imperio en un verdadero laboratorio de convivencia forzada, donde la lealtad al zar intentaba superponerse a identidades profundamente arraigadas. Esta complejidad humana se manifestaba en una riqueza cultural asombrosa. Bajo la bandera del águila bicéfala coexistían eslavos, rusos, ucranianos, bielorrusos, pueblos túrquicos, tártaros, kazajos, uzbecos, pueblos fineses, finlandeses, karelianos, pueblos bálticos, lituanos, letones, pueblos caucásicos, georgianos, armenios, chechenos, y comunidades de origen alemán, polaco y judío, cada una con su lengua, tradiciones y estructuras sociales. Esta diversidad étnica iba de la mano de un pluralismo religioso igualmente vasto y a menudo tensionante. Si bien la Iglesia Ortodoxa rusa era la religión oficial del Estado y un pilar ideológico del régimen, el imperio albergaba inmensas poblaciones de musulmanes en el Volga, Crimea y el Cáucaso, una significativa población judía confinada en la zona de asentamiento, comunidades de budistas lamaístas en Kalmikia y Siberia, y antiguas iglesias cristianas como la armenia y la georgiana.
El Estado zarista osciló entre políticas de asimilación, tolerancia pragmática y, con frecuencia, férrea represión, especialmente hacia los judíos, quienes sufrieron pogromos y leyes discriminatorias. Gestionar esta torre de Babel de identidades fue uno de los desafíos centrales y, en última instancia, uno de los puntos de ruptura del Imperio ruso, cuya unidad impuesta desde arriba nunca logró suprimir por completo los anhelos de autonomía de sus numerosos pueblos. La estructura política del Imperio ruso se erigió sobre un principio inquebrantable y centralizador, la autocracia, Samodershaville. Este sistema confería al zar, o emperador, un poder absoluto, ilimitado y de origen divino, constituyéndose en la piedra angular del Estado, y la única fuente de toda autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. El monarca no estaba sujeto a ninguna constitución, parlamento o cuerpo representativo que pudiera contrarrestar su voluntad, su palabra era ley y sus órdenes, decretos. Esta concepción teocrática del poder, donde el zar era visto como un pequeño padre, batiushka, y lugarteniente de Dios en la tierra, legitimaba su dominio sobre todos los aspectos de la vida, desde la política exterior y el ejército hasta la vida privada de sus súbditos. La autocracia se sostenía mediante una férrea alianza con la Iglesia Ortodoxa, que proclamaba su carácter sagrado, y una poderosa burocracia estatal y el Servicio de Seguridad, la temida Tercera Sección, responsables de implementar sus designios y suprimir cualquier disidencia. A lo largo del siglo XIX, el régimen autocrático resistió tenazmente los vientos de cambio que traían las revoluciones liberales en Europa, reprimiendo con dureza cualquier atisbo de reforma constitucional o democratización. Sin embargo, la derrota en la guerra ruso-japonesa, y el malestar social culminaron en la Revolución de 1905, que forzó al último zar, Nicolás II, a conceder una limitada representación política mediante la creación de la Duma estatal. No obstante, el zar nunca aceptó de buen grado esta concesión y trabajó constantemente para minar sus poderes, demostrando que la autocracia, aunque agrietada, seguía siendo el núcleo del régimen hasta su colapso definitivo en 1917, incapaz de adaptarse a las demandas modernas de su pueblo. El estrepitoso fracaso del Imperio ruso en la Guerra de Crimea, 1853-1856, representó mucho más que una simple derrota militar, fue una desgarradora revelación de su atraso estructural frente a las potencias industrializadas de Europa Occidental. El conflicto, que enfrentó a Rusia contra una alianza compuesta por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña, tuvo como telón de fondo la denominada Cuestión de Oriente, y la pugna por el control de los santos lugares y la decadente herencia del Imperio Otomano. Sin embargo, la guerra expuso cruelmente las debilidades rusas, mientras sus enemigos se movían con la agilidad de la revolución industrial, utilizando barcos de vapor, rifles de ánima rayada y el telégrafo. El ejército ruso aún dependía en gran medida de barcos de vela, mosquetes de avancarga y lentas comunicaciones terrestres. El asedio de Sebastopol, que se prolongó durante 11 meses, se convirtió en un símbolo de esta lucha desigual, donde la logística y la tecnología aliadas superaron la feroz pero anticuada resistencia rusa. La derrota final, formalizada en el Tratado de París de 1856, fue humillante. Rusia se vio obligada a desmilitarizar el Mar Negro, perdiendo el derecho a tener una flota y fortificaciones en sus propias costas, y su influencia en los Balcanes se vio severamente reducida. Este trauma nacional actuó como un catalizador fundamental para las reformas internas. El nuevo zar, Alejandro II, comprendió que el imperio no podría ser una gran potencia europea con instituciones medievales, lo que lo impulsó a emprender un ambicioso programa de modernización, cuya pieza central y más urgente fue la abolición de la servidumbre en 1861, con la esperanza de salvar así la autocracia mediante una transformación desde arriba. El Manifiesto de Emancipación del 19 de febrero de 1861, promulgado por el zar Alejandro II, constituye uno de los decretos más trascendentales, y a la vez más contradictorios de la historia del Imperio ruso, una reforma colosal destinada a modernizar la estructura social sin alterar el fundamento autocrático del régimen. Conocido como el zar libertador, Alejandro II actuó movido por una combinación de imperativos: la conciencia de que el arcaico sistema de servidumbre era un lastre moral y económico que impedía el desarrollo industrial y militar de Rusia, quedando dolorosamente evidenciado tras la derrota en la Guerra de Crimea, y el temor creciente a que el malestar social entre los millones de siervos desembocara en una revuelta masiva imposible de contener.
La emancipación liberó formalmente a más de 23 millones de siervos, concediéndoles por primera vez derechos civiles básicos, como la capacidad de poseer propiedad, contraer matrimonio sin autorización y demandar en los tribunales. Sin embargo, la libertad llegó cargada de condiciones onerosas que amargaron su triunfo. La tierra, fuente de toda subsistencia, no les fue regalada. Los antiguos siervos se vieron forzados a comprar las parcelas que trabajaban mediante unos préstamos de redención otorgados por el Estado, que luego ellos debían reembolsar al erario público con intereses durante 49 años. Estos lotes, además, solían ser de peor calidad y de menor tamaño que los que ya cultivaban antes de su liberación, y no eran propiedad individual sino de la comuna rural, el MIR, que colectivamente era responsable de los pagos. Esta solución de compromiso, diseñada para no alienar por completo a la nobleza terrateniente, dejó a los campesinos sumidos en una pobreza crónica y cargados de deudas, generando una profunda decepción que, lejos de apaciguar las tensiones, alimentó el descontento y se convirtió en un caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios populistas que marcarían el final del imperio. El colapso final del Imperio ruso en 1917 no fue un evento aislado, sino el desenlace explosivo de una crisis multifacética que se venía gestando durante décadas y que la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, actuó como catalizador definitivo. La participación del imperio en el conflicto bélico resultó catastrófica, millones de bajas en el frente, deserciones masivas, una economía doméstica colapsada, hambre generalizada en las ciudades y una profunda desmoralización tanto en el ejército como en la población civil. La ineptitud del gobierno zarista para gestionar la crisis, agravada por la influencia nefasta de Grigori Rasputín en la corte, minó por completo la legitimidad de la monarquía. Esta tormenta perfecta estalló en Petrogrado, antes San Petersburgo, en febrero de 1917, marzo, según el calendario gregoriano, con protestas y motines espontáneos que, ante la negativa de las tropas a reprimirlos, se convirtieron en una revolución popular incontrolable. Ante la imposibilidad de gobernar, el último zar, Nicolás II, se vio forzado a abdicar el 15 de marzo, poniendo fin a más de 300 años de la dinastía Románov y al régimen autocrático. Sin embargo, el poder pasó a un gobierno provisional débil que decidió continuar con la impopular guerra, un error fatal que allanó el camino para que los bolcheviques de Vladimir Lenin, prometiendo paz, pan y tierra, tomaran el poder mediante un golpe de estado casi incruento en octubre de 1917. La toma del Palacio de Invierno por los revolucionarios marcó no solo el fin definitivo del Imperio ruso, sino el nacimiento de un nuevo y radical orden político, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, enterrando para siempre el mundo de los zares bajo la bandera roja del comunismo.